Veamos cómo resolver este ejercicio sobre divisibilidad de números. En este caso estamos hablando de potencias y queremos determinar en este ejercicio la cantidad de divisores primos diferentes que tiene esta expresión llamada a igual a 6 elevado a 15 menos 6 elevado a la 12. Lógicamente, la idea no sería efectuar la operación, porque no es que sea imposible, pero sería bastante larga y engorrosa. Se podría tomar el 6 y, como estaba 15, multiplicarlo 15 veces, daría un número bastante grande. Después tomar el 6 y multiplicarlo 12 veces el mismo, daría otro número grande. Restar esos dos números y al número que obtenga, entonces buscarle todos sus divisores primos. Se podría hacer, pero repito, la idea sería bastante larga porque habría que efectuarlo con números muy grandes. Entonces la idea no sería esta, la idea sería tomar las propiedades que conocemos de las potencias y tratar de resolver el problema de una forma sencilla, sin necesidad de tomar esos números tan grandes. Vamos entonces a recordar lo siguiente. Recordamos que si yo tengo una potencia a la m más n, o sea, una potencia donde el exponente es una suma, esto es más que a la m multiplicado por a la n. Recuerden esto. Si tengo un producto de potencia de igual base, ¿qué usted hace? Deja la misma base y suma los exponentes. Entonces, esta propiedad me va a permitir hacer un cambio en esa expresión para poder tomar exponentes igual. Este 6 a la 15, yo podría descomponerlo de forma tal en dos números que sumados me den 15, pero que a su vez contenga el 12, para que aparezca el 6 a la 12 repetido y poder tomar de las factorizaciones un factor común que se repite, que sería 6 a la 12. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el 6 a la 15 y transformarlo en 6 a la 12 más 3. Y seguiría dando 6 a la 15 menos 6 a la 12. ¿Quién es 6 a la 12 más 3? Bueno, 6 a la 12 más 3 no es más que 6 a la 12 por ¿quién? Por 6 a la 3. Esta expresión la puedo transformar en 6 a la 12 por 6 a la 3 en un producto de potencia igual a base. Miro para atrás, mantengo la base y sumo los exponentes, menos 6 a la 12. ¿Cuántos términos tenemos aquí en esta expresión? Tenemos dos términos, porque todo lo que está en producto es un término. Esta expresión es un término, que no era más que c a la 15, y esto es un segundo término. Tengo dos términos. La pregunta, ¿tienen factores comunes estos dos términos? Sí, el c a la 12 está en el primer término y está en el segundo. Por lo tanto, podríamos del álgebra utilizar esta operación y extraer un factor común 6 a la 12 que multiplica, y lo que hacemos ahora es dividir cada factor entre factor común. 6 a la 12 por 6 a la 3 entre 6 a la 12 simplificaríamos y nos quedaría 6 a la 3. Sería el resultado de dividir 6 a la 12 por 6 a la 3 entre 6 a la 12 menos, y 6 a la 12 entre el mismo me daría a 1 como cociente. Ahora la pregunta, no voy a descomponer el c a la 12, la base 6. A mí lo que me interesa es determinar la cantidad de divisores primos diferentes. Y recuerden que los divisores primos de un número son aquellos que solamente son divisibles por el mismo y por la unidad. O sea, el 2, recuerden el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente. Por lo tanto, no nos interesaría en este caso el exponente, me interesaría la base. Y esa base 6 yo la puedo descomponer en 2 por 3, que es la única descomposición que admite el número 6 en los factores primos. Y me quedaría 2 por 3 a la 12, que multiplica, y ahora aquí esta expresión, tengo una diferencia, debo resolverla. ¿Quién es 6 a la 3? 6 a la 3 sería no más que 6 a la 3, sería 6 por 6 por 6. Esto me daría 36 por 6 y esto me daría 216.
sería el resultado de 6 elevado a la 3. 2 y 6 menos 1 me daría 215. La pregunta, estas dos bases, 2 y 3 de 6 son factores primos, que es lo que quiero. Pero 215 no es un número primo, es un número compuesto. Por lo tanto, este número compuesto que resultó de esta operación, vamos a descomponerlo en sus factores primos, como conocemos del álgebra. 215 no es divisible por 2 porque termina en una cifra que no es par. Divisible por 3 tampoco, porque la suma debe dar un múltiplo de 3. 2 más 1 es 3, más 5 es 8, y 8 no es divisible por 3. Pero es sí es divisible por 5, porque termina en 5. En este caso, recuerden, cuando es divisible por 5, termina en 0 o en 5, que es la divisibilidad. Vamos a dividir. Esto me daría 43 exactamente al dividir 215 entre 5. Y 43 no es divisible por ningún número, excepto por él mismo y por la unidad. Por lo tanto, 43 es divisible por él solo y por la unidad. 43 es un número primo. Por lo tanto, el 215 lo puedes componer en el producto de dos números primos. Y me quedaría entonces que la expresión A la puedo escribir como 2 por 3, que es la base, que era 6, elevado a la 12, que multiplica este factor, que es 215, que vamos a descomponerlo en el producto de sus factores primos, 5 por 43. Por lo tanto, ya hemos trabajado esta expresión sin resolverla, recuerden, sin multiplicar. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores primos diferentes? Puede ser que se repitan, en este caso quiero diferentes, de A. Serían el 2, que es una base, el 3, el 5 y el 43. Estos son los factores que va a tener esta diferencia. Es decir, los únicos factores que tienen esta diferencia, A es el 2, el 3, el 5 y el 43. Esto lo hubiéramos hecho de otra forma. Dijimos al principio que debíamos hacerlo. Efectuar sea la 15, efectuar esta operación 15 veces, sea la 12, restarlo y ese número, descomponerlo en factores primos, y nos hubiera dado esta expresión que está aquí. Pero era mucho más complicado hacerlo. Por lo tanto, puedo decir que A, como respuesta, tiene 4 factores primos diferentes, que serían el 2, el 3, el 5 y el 43.